José Daniel Ferrer aún sigue preso. Ahí está, familia de José Daniel Ferrer logra verlo tras 3 meses incomunicado. Estaban muchas personas pidiendo fe de vida de José Daniel Ferrer porque no sabían de él. Y aquí hay otro titular que dice: familiares de José Daniel Ferrer quedan horrorizados tras recibir fe de vida de la dictadura. José Daniel Ferrer se encuentra preso desde el 14 de agosto del 2021 en una celda de aislamiento en la prisión de Malverde. Yo sé que es estar en una celda de aislamiento. Mi padre estuvo 11 meses en una celda de aislamiento. Ahí se enfermó, le salieron escaras. Me acuerdo que mi papá me contaba, bueno, tienen una celda muy pequeñita y ahí tienen que hacerlo absolutamente todo, tienen que hacerlo en esa celda. De hecho, después de los 11 meses que mi papá salió de esa celda de aislamiento para otra celda, él se llevó las pocas pertenencias que tenía, y hay un cuento que él se llevó sus zapatos. Y en la celda, en la otra celda que estaban esos zapatos puestos, y los otros presos a los días le dijeron: ese par de zapatos es suyo. Y le dijo: no, los míos son negros, estos son azules. Dijo: no, no, esos son los suyos. Había tanta humedad en la celda de aislamiento que los zapatos de mi papá eran esos, que eran un azul más claro, y de la humedad estaban oscuros, era un azul muy muy oscuro de tanta humedad que había en esa celda. Ahí estuvo mi papá por 11 meses, es una celda de castigo, una celda de aislamiento, y esos 11 meses fueron bien duros para él, bien duro para la familia. Es tortura. Es Sí, una claro, tortura, es una tortura psicológica. Cuando yo vi a mi papá por primera vez, después de 3 meses justo, mi papá siempre, bueno, de hecho le decían el gordo. Mi papá siempre tuvo su pelo largo, fue gordo. Y cuando yo vi a mi papá por primera vez, estaba pelado muy bajito y había bajado muchas libras. Y las personas, cuando son más gordas, que bajan tanto de peso tan rápido, pues se le nota por la piel que cae. Y fue de los momentos más horribles poder ver a mi papá así, poder ver a mi papá tras las rejas, ver a mi papá esposado y siendo otro hombre que no era mi papá, con una condena de 20 años solamente por pensar diferente. Yo sé lo que puede sentir esa familia, los hijos de José Daniel Ferrer, poder ver a tu papá cuando te das cuenta que no es tu papá, por el maltrato psicológico que ha hecho esa dictadura, por el maltrato físico que hace la dictadura. Según la denuncia de los familiares, dice que está conviviendo con ratas, con cucarachas, mosquitos. El cambio realmente es muy visible, así como les cuento que fue el de mi papá. Y eso, para la familia, tanto tiempo sin verlo, y cuando vuelves es otra persona y no es esa persona que tú conoces. Y vuelvo y repito, solamente por pensar diferente, por no estar de acuerdo con lo que están haciendo esos dictadores. Eso es lo que pasa en ese país. Y yo repito, bajo esa dictadura, yo repito para esas personas que dicen que uno habla mal de Cuba, yo vuelvo y repito, yo me siento orgullosamente cubana. Yo no hablo mal de Cuba. Yo denuncio, y lo vuelvo a hacer y lo seguiré haciendo, las barbaridades que hace la dictadura cubana. No digan más las personas que están en Cuba o no. Ustedes hablan mal de Cuba. No hablo mal de Cuba, yo soy orgullosamente cubana. Estamos denunciando lo que hace la dictadura, ese régimen totalitario con el pueblo, con el cubano de a pie. Eso es lo que estamos haciendo. Y nuevamente desde acá pedimos libertad para Cuba y libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio. Y libertad para José Daniel Ferrer.